y llega al INAIPI y ya lo que quiere es comprarse una jipeta de super lujo que no han llegado ni siquiera al país, que por encargo como un requisito y tal cosa. La gente tiene que respetar, señores, es un país lleno de pobres todavía. La cuota política que se vaya donde ustedes saben. Tú no puedes una estrategia nacional de desarrollo para la infancia ponerla de que por cuota política. Muy buenos días, martes 17 de junio del año 2025. Inicia esta entrega de Matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo en toda la geografía nacional y a nivel internacional por todas las plataformas. Hoy tenemos un contenido muy especial para todos ustedes, por supuesto acompañado siempre, flanqueado, flanco derecho, flanco izquierdo, y la retaguardia y el frente resuelto también, con José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Manzueta. Me gustó lo de la retaguardia. Y Roberto Monclús. ¿Quién será? No podemos dejar ningún espacio libre de defensa. Así, señores, muy buenos días para ustedes aquí en el set, por supuesto. Buenos días para ustedes en casita, qué bueno, como siempre nosotros aquí tempranito, con café en mano y aquí al lado del negra, este francesado que tenemos acá. Miren señores, hola, ¿qué tal? Hay mucha actividad, el presidente bajó duro ayer con varios temas que vamos a tratar más adelante, y también lo del Banco Central y otros temas, más nuestra invitada estelar del día de hoy, que vamos a tratar temas muy sensible con nuestra invitada, la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez, que va a estar con nosotros en el día de hoy. Pero yo publiqué un tuit ayer a propósito de unas informaciones que nos llegaron, donde la situación para Teherán será muy complicada. Ay, sí. Muy complicada. El presidente Trump suspendió su trabajo que tenía para el G7, los 7 países más grandes del planeta, estaban reunidos para tratar esta situación global y el presidente Trump se paró de la mesa y cogió para su país. Y además anunció que a la gente de Teherán que salga de la capital de Irán. Pero que salga. ¿Cómo tú sales si ya no hay vuelo? Que salga que se muevan del lugar. O sea, dentro de su propio territorio, sí, que se desplacen, y eso creó una situación de pánico y huida masiva en vehículos, a pie, como sea. Y las informaciones que no llegaron, bueno, los muchachos hicieron su tarea. Ahí está. Eso fue ayer, a propósito, cuando nos llegó la información de que la situación en Irán se podría salir de control. Trump se retira de la reunión del G7 y regresa a Washington de emergencia. Estados Unidos pide a todos los residentes de Teherán evacuar la ciudad inmediatamente, mientras las tropas americanas puestas en máxima alerta. Yo vi un programa de televisión en vivo que estaban transmitiendo, no sé si lo vieron, y justamente cuando la presentadora estaba hablando, ahí mismo atacaron la planta televisora, en vivo en el momento. Miren muy aterrador. Miren la salida anoche de Teherán. Sí, porque lo que le están pidiendo a los ciudadanos es que se desplacen de las áreas que están en permanente conflicto, en permanentes ataques dentro de su país, porque obviamente, como planteabas en principio, no pueden salir de Irán, ¿verdad? Bueno, míralo ahí el video, justo sí. Era una transmisión en vivo, ven la presentadora y de repente atacan la planta televisora y el susto que se llevó la señora queda bien evidenciado. Mira, en ese momento. Yo recuerdo, la historia de Irán es bastante interesante, contemporánea, quiero decir. Se había occidentalizado, tenían un líder político conocido para esta parte del mundo como el Shah de Irán. El Shah de Irán, de tendencia democrática, de derecha, convirtió a Teherán, a Irán completamente, pues en una ciudad modélica dentro de Medio Oriente, una ciudad occidentalizada, así como es Portugal en esa península ibérica, que son bien occidentalizados, no tan europeos. Bueno, pues en Medio Oriente usted veía el Mercedes-Benz de alta gama, había un boom petrolero en el Irán del Shah.
pero ellos son de tendencia islámica, la gran mayoría. Entonces, con la ayuda, oigan bien, de Rusia o de la órbita soviética, impulsaron a un líder, porque ellos tienen como una especie de monarquía islámica parlamentaria. Teocrática. Ese es el concepto. Entonces ellos tienen un líder religioso. Que es el real jefe. El real jefe es un ayatollah. Un ejecutivo. Y tienen un ejecutivo. Un presidente con un parlamento que lo contrapone. Fue en el año 1979, me recuerdo, la Revolución Islámica. Y entonces nosotros que estábamos en los liceos y como con tendencia en los movimientos estudiantiles, apoyábamos, o sea, el derrocamiento del Shah de Irán porque era protegido por los Estados Unidos y queríamos que el ayatollah Khomeini entonces regresara, que estaba en el exilio. Agitando desde fuera. Sí. Agitando desde fuera, no que estaba tranquilo. Pero fuerte, estaba en Francia, para que ustedes sepan. Se movió de Turquía, creo que era que estaba en un país vecino. Y el presidente y el Shah de Irán hizo que lo sacaran de ese país. Entonces se fue a Francia. Y desde Francia la conspiración no bajó hasta que el Shah tuvo que salir. Hasta que el Shah tuvo que salir. Y oigan bien, para darle la bienvenida a nuestra compañera y que José se pueda expresar, José Tomás, y a nuestra compañera Ana Daisy. Entonces se enarboló, había esos dos polos después de la Segunda Guerra Mundial, los capitalistas de derecha y los de la izquierda, con esta república teocrática, la única que está ahí en Medio Oriente. ¿Ustedes saben cuál es la narrativa de Donald Trump? No le digo una mala palabra porque yo soy un asalariado aquí, pero si fuera en mi canal de YouTube yo le dijera dos o tres cosas a Donald Trump. Pero así no. Pero oigan bien, no debemos comprar esa narrativa. Se parece mucho a la primera incursión. Hubo una guerra, Irán e Irak, para que ustedes sepan por qué, por el petróleo, por el gas. Ahora el motivo es la misma narrativa que tenían en el 1990, 91 y 92, la primera guerra televisiva, que fue la guerra contra Irak, ¿verdad? La recuerdan, la tormenta del desierto. Ahí en Irán, sí, oigan bien, no van a buscar de que armas letales de vaina, porque hasta el 2015, oigan bien, Irán fue un aliado de los Estados Unidos y firmaron un pacto de no agresión y de desarrollo de armas nucleares. Y ese protocolo que se rompió en el 2015, oigan bien, lo que establecía era desarrollo de armas nucleares, pero de forma pacífica. Entonces nos están vendiendo esa narrativa, hay que destruirlo, pero ustedes sabían que el 80% de la producción de Irán tiene que ver con petróleo y gas. Detrás de eso es que van. Detrás de eso es que van. Y ya Donald Trump está apoyando esa incursión bélica de sus aliados en Medio Oriente, que son los israelitas. Vamos a mantener la calma. Ojalá a Luis Abinader no se le ocurra mandar tropas, como lo hizo Hipólito Mejía, para defender vidas humanas en Teherán. Antes de que José Tomás entre ahí, yo estaba en el Ministerio de Defensa en ese tiempo, haciendo la maestría. Y de estudios superiores en defensa. Sí, en defensa, altos estudios estratégicos y defensa. Seguridad y defensa. Eso fue en el año, hace 20 años, para que estemos claros, para resumirlo en el tiempo. Entonces, hoy tú no sabes que la tropa dominicana, además de hacer esa estupidez de mandar tropa dominicana a un conflicto internacional de esa magnitud, lo mandaron con un viaje de saco de plátano y yuca. Las yucas se pudrieron, los plátanos se maduraron y se perdió todo en el camino. Porque pensaba que era un viaje de aquí a donde a Italia, qué sé yo. Y es fácil. Y eso duraron como 2 meses para llegar a Irán. ¿No le han pagado a esa gente todavía? No. Este tipo es exagerado. No, de verdad. Yo tengo amigos que fueron y que se quedaron aquí en reserva. Y yo tengo familia y tengo un primo que estuvo en Irak. Entonces, lo que te quiero decir lo voy a llamar que eso fue un relajo. Un relajo, porque no teníamos ni idea por dónde era que íbamos. Claro que no. Ni que mandar a los muchachos ni que con yuca y plátano. ¿Y qué guerra? ¿Qué dominicano no ha peleado ninguna guerra? Se pudrió todo en el camino. No, José Tomás. Muñoz, y oigan quiénes fueron los comandantes.
Muñoz, el Ay, que Dios tuvo en el mío, esta garganta DNI, me va a dar. y Adán Cáceres. Delgado Muñoz. Noches. Delgado Muñoz y Sí, Adán Cáceres Y estuvo Adán ya. Cáceres, Adán Silvestre. Cáceres estuvo ya. Vamos a dar la bienvenida a nuestra guerrera de la locución, Ana Daisy Guerrero, que está aquí con nosotros. Llegó acompañada como siempre, ¿verdad? Es una bienvenida por partida. No, te queda bien, te queda bien. Con un color mandarín, con un tono mandarina que le queda fabuloso. Solo José Tomás sabe que son mandarinas. Es el Para mí eso color, era rojo. es el color En del partido del tractor. 1989 me hicieron la codificación de colores y me establecieron mi tabla de colores. A propósito ¿Y de este guerra, color cuál es? Alma. ¿Este color cuál es? Ese no color es relajes azul tú. tiza. No, Daniel. A Eso es un propósito de eso, el agente naranja que lo tiraban en la guerra de Vietnam, eso Tú sabes, acababa. tú sabes que con, La gente naranja. disculpa José Tomás, gracias, con esa tropa que mandaron a Irak en aquel tiempo, tengo muchos amigos que todavía... No han cobrado. Todavía, sí, al Quedaron 50% le pagaron ya lo que le correspondía por ese viaje, Algo pero muchos tiene. llegaron frustrados de allá por todo lo que aconteció, aunque muchos dominicanos decían que esos militares lo que estaban haciendo era recogiendo barañitas, que nunca llegaron al área. No, algunos donde- recibieron ataques. No. Pero, Sí, algunos pero, estaban vagos porque nosotros era una fuerza de paz, porque de paz. Sí. de ayuda, pero en Pero algunos muchos momentos estuvieron muy cerca de- cogieron ataques. Sí, Sí. Y Algunos- conozco, sí. tengo un amigo que realmente estuvo en el lugar y de verdad cuando la tropa llegó a la República Dominicana, esos muchachos vinieron con muchísimos traumas, porque cuando veían todas esas escenas de cuerpos descompuestos, de cuerpos mutilados, No, y los señores, agentes eso fue químicos, Ana frustrante. Daisy, parece, porque yo te digo a ti que mi primo estuvo en la guerra, estuvo al borde de la muerte con una bacteria que le salió aquí después, que yo pensé que no iba a salir vivo de ese proceso. Yo juraba, ese no va a salir de ahí, porque tú has visto la película que tú entras y que a ver un paciente y tiene unos plásticos colgando alrededor de que son como Sí, claro. una tela así, pero Sí. de plástico semitransparente. Y cuando tú abres eso ahí, tú lo que encuentras es una gente entubada con uno. Yo dije, bueno, se fue el primo. Sobrevivió, pero varios militares también que son de Neiva quedaron locos, locos, se encueraban de noche por la calle. Pero yo te cuento que esa persona que conozco, él iba en un vehículo y un carro de concho se paró. Y según las informaciones que manejo, cuando él se desmonta, muy molesto, agarró al chofer del carro de concho y lo subió con una mano. Eso fue algo, pero era que tenía alrededor de unos 5 días que había llegado de Irak. Y de verdad. no le respondió. No le respondió como debió responder. El Estado Así dominicano. es. Lo Debieron mandan- recibir ayuda psicológica. Lo mandan, carajo, desde que llegaron a al país. exponerse y no lo atienden, ni siquiera como veteranos. Eso fue una irresponsabilidad. Así Cuando Roberto habla, por ejemplo, de la intención que hay, por ejemplo, con Estados Unidos sobre Irán, me recuerda también aquella invasión al Golfo Pérsico, También. la excusa para invadir el Golfo Pérsico, que no era más que la de los yacimientos de Cuando invadieron de a gas Kuwait, natural, cuando invadieron a Kuwait, Sí. sí, Invadió que eso Kuwait. fue en el 1990 hasta 91. Sí, el papá de 92. George Bush. Entonces gobernaba George Bush Padre, padre, sí. porque obviamente ambos eran belicistas, ambos creían mucho en el tema de la guerra y en el tema Sí, de había aquello creían mucho en la venta de sus perpetuar. armas. Sí, Sí, en la guerra, En no, la no, guerra. no, Pero pero recuerda obviamente, que George Bush había sido director de la CIA, claro, vice de Reagan y director de la CIA. claro, Belicista. Entonces, obviamente, cuando hablo belicistas, Estados Unidos se inventa las guerras, obviamente, para hacer florecer la industria del armamentismo, porque obviamente es uno de los grandes poderes. El tema de las armas, el tema de las farmacias, de la farmacología en los Estados Unidos, el tema del petróleo, el tema de las municiones, en sentido general, son los grandes poderes económicos que mueven la política norteamericana. Y eso uno tiene que saberlo, pasa igual que aquí Sí. en la República Dominicana. Estados Unidos construye sus La lucha de monstruos que intereses. después lo tienen que Sí. combatir ellos mismos, Claro. porque Saddam Hussein fue un aliado, una Sí, construcción de Estados Unidos para combatir en la frontera con Turquía y demás, y combatientes, como lo mismo fue la guerra en Afganistán Sí, sí. con Osama.
No, con Al-Qaeda, con básicamente. Al-Qaeda. básicamente. Estados Unidos arma Al-Qaeda y el líder era Osama Bin Laden. Y lo utilizaron como informante de Estados Unidos y fue informante de la CIA. Para combatir a Rusia ahí dentro. Bueno, pero después, Estados Unidos ha vivido haciendo eso toda la vida. Construye unos monstruos que después ellos mismos tienen que cortarle la cabeza. Y después lo abandonan. Lo desacredita primero. Claro. Lo persigue, lo invade, lo derroca y lo ahorca. Y lo desarticulan. Sí. Pero tú sabes que desde que Trump entró en este nuevo mandato, fue muy evidente el tema del apoyo que le iba a dar a Israel. Ustedes recuerdan que el segundo embajador que Trump designó fue el de Israel. Fue el embajador de Israel. Con toda la situación que se estaba dando ahí, el segundo embajador que anunció la Casa Blanca fue el embajador de Israel. Y eso obviamente te manda una señal clara de por dónde era que venía el presidente de Estados Unidos y qué es lo que va a buscar con todo esto. José Tomás, totalmente lo que tú señalabas. En lo que vemos todo lo que dijo el presidente en el día de ayer, vámonos con la portada. Así es, usted ingresa a www.sumundodigital.com, el diario digital editado por Multimedios Su Mundo. Ahí lo tienen en su pantalla. En las globales, conflicto en Medio Oriente. Es una guerra abierta y total, considera un experto internacional. Pero señores, en una entrevista que Matutino Su Mundo a el ingeniero Ignacio Ditren, dijo que a lo interno del PRM se avisoran con actos de incendios. Así es, más informaciones que trae nuestro periódico en el día de hoy. Félix Portes, abogado, asegura el Ministerio Público juega rol de abogado defensor de Antonio Espaillat. Abinader pide al PRM protocolo anticaos para presidenciables y proteger al gobierno. El gobierno estudia la posible reanudación de vuelos directos hacia Venezuela. Gastos hospitalarios reduce un 40% tras caída de partos de haitianas en hospitales. Y en economía, el gobierno llevará detalles del tren metropolitano a Macron en julio. RD comprará a Portugal barcos patrulleros para combatir narcotráfico. www.sumundodigital.com es precisamente donde encontrará todas estas informaciones y otras tantas más. También usted puede seguir toda la programación de Multimedios Su Mundo a través de una amplia gama de canales como el 101, el 1101 High Definition de Claro, el canal 81 de Altiz, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick y también en todas las provincias a través de 190 sistemas de cable. Para la parte internacional tenemos el satélite EUTEL para todo el continente americano, el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos también a través de nuestras redes sociales y las plataformas digitales de Multimedios Su Mundo. No hay razón para que usted no tenga acceso a la información oportuna y veraz que le ofrece este ecosistema de la información. Yo soy un hombre eminentemente que ama la radio, por eso tenemos acá, estoy contentísimo, tenemos nuestra emisora, Su Mundo FM, pero aplicamos la tecnología, es una emisora muy moderna, usted descargando nuestras aplicaciones puede mantenerse informado, pero también disfrutar de buena música. Su Mundo FM está contigo las 24 horas, descarga App Store y Google Play, pero también tenemos pues descarga un código QR que va a salir en pantalla para que puedas mantener toda la sintonía, no solo con la radio, sino con nuestros canales, tanto en YouTube, nuestras redes sociales y nuestro canal madre. Descarga ese código QR que está en pantalla. Bueno, ahí está toda la información. Miren, hoy tenemos una invitada muy especial porque dirige una entidad del Estado Dominicano que tiene que ver con la protección infantil de la República Dominicana y que yo me preguntaba por qué nunca los presidentes ejecutivos, coordinadores y demás del Consejo Nacional de la Protección a la Infancia, CONANI, nunca daban como declaraciones, nunca están en los medios. Eso es como... Reservado siempre. Muy reservado. Yo creo que la presencia hoy de la presidenta ejecutiva de CONANI
para nosotros va a ser importante y para el país saber cuáles son las políticas públicas que se están llevando a cabo con relación a esta situación infantil en nuestro país. Hay áreas como del Estado Dominicano como que se ausentan de los medios, inexplicablemente. Por ejemplo, INAIPI, tú nunca ves la gente... O sea que son temas que tienen que ver con ahí no la está niñez Manola no está ahí. y son demasiado delicados. Manola en ya ese se fue de sentido. ahí. Tal Ahí vez por está eso Josefa se Castillo, maneja. que pasó de la Superintendencia de Seguros a la dirección ejecutiva de el INAIPI. Josefa Castillo, recuerden que fue diputada, fue reelecta diputada, renunció a su condición de diputada para asumir el cargo de Superintendente de Seguros, en la que fue designada por el presidente Luis Abinader. Luego fue designada en INAIPI. Ahí está ella y ella estará justamente, ella está dando declaraciones. Es una política, Josefa, obviamente. Pero se está Una manejando. política. Sí. No, con la noticia que ella salió era porque quería comprar una super jipeta de lujo. La jipeta, desde que Ahí llegó. sí. Desde que llegó. Ahí sí. Bueno, yo no sé si de eso va a hablar Ahí hoy. sí. Me permiten ser sincero. Ajá. Él está Josefa hablando. no sabe nada de eso. Ni le gusta. Es una cuota política. Ni le gusta tampoco No, el pero tema. yo la vi llegar. Mira, un no me día. justifique la cosa diciéndome que cuota política, que te voy a comenzar a irrespetar. No. me venga con eso. No, eso- que ah, eso pero es una eso- estrategia nacional. pero eso es lo que la hace. infancia es una estrategia nacional. Ahí hay que poner, mira, el PRM desde el viejo psicólogo. partido, Sí. tiene buenos técnicos Sí, hombre. en el área de eso. Para uno está inventando y que por cuota política. Sí, la sí. cuota política que se vaya donde ustedes saben. Ok, Sí, ya. sí, Está lleno de razón, Y es incluso. bueno decirlo eso. Por ejemplo, señores. Ligia Pérez Peña, desde que yo la conozco, es alguien vinculado al sistema educativo. Colegio privado, tiene también práctica en el Estado para lo que es la educación inicial, la educación básica, el sistema educativo. Tú no puedes una estrategia nacional de desarrollo para la infancia ponerla de que por cuota política. Coño, No, pero vamos no, a superar Pero eso. mira lo que Estoy de hicieron con acuerdo. Por la un día vida. vamos a superar eso. Yo era un tiguerito en el 74, 78. Todas mis esperanzas estaban en la socialdemocracia. Pero aporten algún día que llene de orgullo, aunque yo no esté militando en el PRM. Digo, yo me siento orgulloso porque la que está dirigiendo el INAIPI, porque la que está dirigiendo el CONANI, porque la que está dirigiendo tal cosa, no es por cuota política, es por meritocracia. Y eso no existe aquí. Y además también por conocimiento y por identificación con el tema que van a trabajar. Ahí tenemos en pantalla a Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva del CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia. Pero hay que decir que ella, como tú bien dices, Roberto, tiene una extraordinaria experiencia como educadora, tratando con niños, con la parte formativa. Fue viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación y tuvo también otras funciones. Entonces hay que hablar de una persona que está vinculada a la formación y a la capacitación de los niños. Pero cuando hablamos de INAIPI, señores, estamos trabajando con la etapa decisiva en el proceso de formación. No, pero tú sabes cómo de yo ese encontré individuo. a Josefa Castillo, que tuvo en algún momento algún vínculo con mi familia, que no voy a explicar aquí, por su por ser residente en Boca Chica y otra cosa que ya es un tema familiar. Pero yo una vez estoy en un hotel, de una de esas recesiones que se arman, que son eventos de eso, de talleres, seminarios, qué sé yo. Y entran unos tipos de seguridad, bien portados, bien fuertes, con su alambrito en los oídos y vaina y todas esas cosas. Y más dos más atrás. Y cuando veo, Josefa, Así que. digo yo, bueno, pero para la Josefa, tú conversación. vienes del barrio. Pero una De dirigente. Boca Chica. Tú vienes del Una barrio, de la dirigente. Caleta, de Andrés Boca Chica. Lo más parecido a Josefa es Lila Albuquerque. Señores, Josefa es la Lila Albuquerque de del Boca Partido Chica. Reformista. en mi Eso campo no. le llaman a eso el postín, que coge el No, funcionario entonces- cuando Pero es también tú no designado. sabes cómo anda la seguridad ciudadana por su demarcación. Pero oye, Que le no, hombre, invitan a andar así. no somos O sea, gigantería del para poder. nada. Entonces, eso era estando en la superintendencia de De seguro, ¿verdad? Y llega al INAIPI y ya lo que quiere es comprarse una jipeta de super lujo que no han llegado ni siquiera al Pero, país, que por encargo con un requisito y tal cosa. La gente tiene que respetar, señores, este es un país lleno de pobres todavía. ¿Y qué tú le dices a Gloria Reyes entonces?
que anda con un aparataje también. No la he visto. Todos andan así, pero miren, No la he visto. el INAIPI, Yo hablo de lo que yo veo, yo no miren, la he visto. el INAIPI y el Debiste salir ahí CAI, afuera. INAIPI y CAI, para mí son dos de los proyectos más emblemáticos, Además, más tú tienes que ver la importantes institución que tú que diriges. desarrolló el pasado gobierno y lo han dejado caer. Bueno, vamos. Sumamente importantes los dos. Antes de irnos a la pausa. Yo quiero decir algo finalmente. ¿Tú sabes por qué yo me salí de la trampa de la militancia en los partidos tradicionales? Cuéntanos. El PRD estaba lleno de técnicos. Le voy a mencionar dos grandes técnicos que no se visibilizan. Va pasado el tiempo. Roberto Tió, si usted quiere tener una ciudad, sí, si bueno. usted quiere tener una ciudad inteligente, organizada, ese es un buen técnico. Roberto Castillo Fernando Tió. Mangual, ok, que ya se jubiló, Y Río Prevo, pero Río Río Prevo Prevo. se vendía como un técnicazo. Sí, ¿Y dónde sí, está? sí, se volvió en loco. presupuesto. Pero le voy a decir No, una ¿dónde cosa. está? En presupuesto, ya te dije. No, sus realizaciones, ¿dónde están? En presupuesto. Muy bien. Entonces le voy a decir algo. Una de las fortalezas que tenía el Partido Revolucionario Dominicano, y eso se pudo extrapolar al PRM, es su brazo gremial, la rama técnico profesional, y vamos a mencionar los docentes. Si hay una técnica reputada para dirigir el Ministerio de Educación, Ligia, ustedes no lo sabían, es Ligia, pero también tú Ligia, tienes sí. un tipo, Ligia Ah, Pérez, la que la está acá. invitada, sí, la No, hay que invitada. buscar un político para que dirija el Ministerio de Educación. ¿Hasta cuándo? Pero eso no solo en el PRM, porque tumben eso del PRM, quizás tenga un sesgo, pero en el PLD también. No, porque hay que buscar un miembro del comité político, teniendo buenos técnicos ahí preparados. Desde la gestación de esa organización política, no, porque hay que buscar un prestante. Me tienen harto con los prestantes. Y a veces no prestante, a veces simple y llanamente una persona que tenga influencia. Señores, porque ustedes se recuerdan que a raíz de la muerte de Juan de los Santos, Del asesinato. ¿qué hicieron del vil asesinato de Juan de los Santos? ¿A dónde llevaron a la esposa, a la viuda de Juan de los Santos? A dirigir Un premio. Una mujer que Un premio de Código de Consolación. No puede Hablaba. ser eso. A nadie pueden darle como premio, señores, trabajar con la etapa más delicada en el proceso de desarrollo y evolución del individuo, del ser humano, que son los primeros años de la niñez. Okay. Y la primera infancia es una etapa determinante del ser humano y del individuo que usted va a ser mañana. Entonces, por eso no puede estar al frente de INAIPI cualquier persona. No puede estar. Tiene que ser una persona que conozca de educación, que conozca de psicología, que conozca que tenga la visión más amplia de la formación Y el del sentido individuo. humano de lo que tiene. Y el Claro. sentido humano de lo Mira, que tiene en sus manos. ya nuestra invitada está aquí en los estudios. Vamos a dedicarle unos minutitos a la semanal, pero ya la invitada está aquí para irnos a la pausa. Pero la reunión del presidente ayer con la prensa, por supuesto, puso al tanto de su visita a Francia, Suiza y Brasil, y los contactos que tuvo con los presidentes de Francia, como Macron. Ahí está, 3 destinos, un solo rumbo. Vamos a escuchar a ver qué dice el presidente, si lo tienen disponible, porque el presidente ayer digamos que se la lució, ¿verdad? Sí, está bonito eso. Pero mientras tanto, en lo que ponemos Vamos el a ver, corte, sí, no, vamos, ya lo está, tenemos vamos a ahí, ver, sí. lo tenemos ahí, ok. 3 destinos y empezamos por Francia, por Niza. Fueron excelentes anfitriones, eso fue el domingo y ese mismo día tuvimos una cena que la brindó la pareja presidencial, a los demás también presidentes que estaban presentes o presidentes de organismos multilaterales. Esta fue la 3ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. Fue una semana, nosotros apenas duramos 2 días, o sea, lunes y martes, pero la conferencia NIS visitaron unas 30.000 personas, todos especialistas en los temas de océanos. Y logramos también importantes logros, como el caso de incorporar el sargazo como uno de los problemas principales bilateral que sostuvimos con el presidente Macron, de lo cual hablamos sobre el tema obligado que es el tema haitiano. Nos reconocieron lo exitoso que hemos sido en la lucha con el narcotráfico y que ellos querían trabajar con nosotros también y apoyarnos, principalmente en la oferta para el plan integrado de transporte de Santo Domingo. También sostuvimos una bilateral a petición del rey Abdullah Hussein, el rey de Jordania, donde hablamos de varios temas bilaterales y multilaterales,
Él nos va a visitar en septiembre, antes de la Semana de la ONU en Nueva York. También tuvimos una bilateral con el presidente Rodrigo Chávez, como saben, que es un gran amigo, miembro junto de la ADD, junto con Panamá y Ecuador, y discutimos obviamente ya de los temas generales. En Ginebra teníamos la reunión de la OIT. Esta fue el primer día, un reconocimiento que allá en la OIT nos hicieron los sindicalistas dominicanos. En Brasil teníamos una conferencia, foro de Brasil con el Caribe. Para nosotros es muy importante acudir a estos eventos, especialmente latinoamericanos, porque tenemos que comprometer. Y para lo que tiene que ver sobre todo el Encuentro de las Américas aquí, ese es el evento madre de la gestión de él. Claro. Sí, El evento madre, la cumbre de las Américas, que va a poner a la República Dominicana en el centro de atención mundial. El hemisferio nuestro primero, ¿verdad? Porque es de las Américas, pero al estar el presidente de Brasil, por ejemplo, que ya confirmó, de hecho. Que ya parece que sí, que le confirmó al presidente, y si viene Donald Trump, pues ya usted sabe el acabose que es eso. Nivel. Entonces, para mí, todos los esfuerzos que tiene que hacer la República Dominicana para que este encuentro de las Américas quede bien, que se dejen de estar de la democracia de la miseria. De cicateros y tacaños. Democracia. Sí. Invirtamos todo 18 lo que sea milloncitos. necesario. Óyeme. 18 millones. Señores, la gente no tiene idea de lo que cuesta montar un evento. No. Claro que no. Y lo que Mira, representan 18 esos millones, eventos. una caja chica de media hora de consumo. Sí, Pero, sí, sí. En un evento así. pero Graimer, recuerden que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, junto con otras instituciones, se gastaron 57 millones de pesos en un taller para hablar de ética. Sí, eso es así. En Eso un es así. taller para hablar de ética. Y estamos hablando, señores, de que vamos a recibir aquí a los dignatarios de todas las Américas, No, es una cosa jefes de estados impresionante. y de gobierno. Esos Y el muchachos no personal pueden que va a estar- trabajar ahí tiene que estar vestido de manera sarnosos, esos impecable. muchachos delante de la gente. Porque nosotros somos un país honorable. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón una chacabana de calidad, de una chacabana finamente terminada, cuesta hasta 13,000 pesos en la República Dominicana? Bueno, ¿Sabían eso? mínimo. Vayan a Mire. comprar una Juan de Dios Ay, o una Fernando Peña. Miren, Eso me Pudieron gusta. comprar de el 6,000 pesos. No, 6,000 4,000 pesos. no. pesos, lo que Eso es cuesta una que baratija, están una comprando. chacabana de 6,000 pesos. El- Eso es una chacabana de Dacrón. el presidente anunció también algo muy importante, y fue la adquisición que Portugal está construyendo 4 naves para República Dominicana en lo que tiene que ver con la custodia costera. Nuestras costas, esa Armada Dominicana no tiene sentido de ser en este tiempo, en el cambio, lo que se llama el cambio de doctrina militar. Nuestra Armada no tiene conflicto bélico con nadie. Por lo tanto, su labor es básicamente el cuidado de la costa del tema del narcotráfico internacional y tráfico de personas, o tráfico de armas, o tráfico de drogas. Entonces, yo creo que el presidente, buen anuncio de tener 4 naves modernas. 4 barcos. No es su almatrote, no. Aquí hay unos almatrotes de hierro de la Primera Guerra Mundial que le dan una brocha cada rato para que no se caiga. Y que no tiene la capacidad. César de Wing, que se Gracias, No wow. tiene la capacidad Un para clásico perseguir sacó. lanchas rápidas. Por los huesos de repletas César, droga. comandante César de Witt. Sí, Bueno, eso señores, todavía vamos a la arranca. pausa. Pero Felicidades mira, al antes presidente. de la pausa, Sí. con el presidente no lo dijo en el corte, pero señores, ustedes recuerdan que el presidente de Francia ofreció financiar el 85% Muy bien, José. del tren metropolitano, pero el presidente anunció ayer en la semanal que está discutiendo con el presidente Macron el financiamiento total del sistema integrado del tránsito en Santo Domingo. Eso Y es esa muy es bueno. una información interesantísima que nosotros Adicional tenemos. al metro. Sí, Sí, adicional. El monorriel, Está- óyeme, el está- monorriel eso. y el Gran Santo Domingo, Francia está dispuesto a financiar. Claro, es un negocio para Francia, porque no es regalado, ni necesitamos que lo regalen, ¿verdad? Ahora, es un financiamiento que te trae dinero fresco, Sí, a mí que me tú no gusta. tienes que sacarlo de tu Claro. presupuesto, No. sino que lo entra por Francia. Francia hace su negocio, pero a la vez ayuda al país a resolver temas
como el tema del transporte. Pero Pues nos conviene porque la Claro que conviene. tecnología de la primera línea del metro es una tecnología francesa y eso lo destacó también ayer el presidente en la semanal. Pero que lo Y hagan también los nos conviene franceses, por porque esa lo parte. que dijo Ditren aquí fue un bombazo lo que tiró. ¿Qué fue lo que tiró? De sobre la línea 12 del metro, como que eso no está No, pero como Pareció muy- como muy- opositor él ayer. Pero don Ignacio dijo lo contrario. No, no. No, que él dice que ese tren, que del metro, que sube y baja, No, que eso ya. no estaba contemplado El ingeniero originalmente, que era José Adolfo soterrado. Herrera lo explicó muy y que No, Claro, pero yo lo que claro. voy a decir, mire, Vamos, consulten no, los contigo nos vamos, técnicos Cruz. de la OPRE, de la antigua administración de Leonel Fernández, para que todo vaya ahí. Yo conozco la experiencia y la tecnología francesa muy bien, la de aquí. Y ustedes dirán, pero este es un apologista, ¿cómo se llama? El que escribe las memorias, ¿no? Un biógrafo de Andino Peña. Es que es el mejor de aquí. Es que de la nada hizo un metro. Entonces, esos técnicos que están ahí, por ejemplo, Leonel Carrasco, de Villajuana, Muy bueno. trabajó ahí. Ese es un cerebro que hay que consultar para que esa inversión que van a hacer total los franceses, pues se utilice adecuadamente. Hay Pero el 10, ingeniero Con eso Herrera nos dijo vamos. que están consultando él permanentemente dijo a que hay Andino Peña. 10 de los ingenieros Sí, que trabajaron en la primera línea sí. del metro que también forman parte de esta. Claro, no, Sí, y que están trabajando. consultando permanente a Andino Peña. Bueno, O sea, que nos les vamos. reconoce su experiencia. Sí, pero la su percepción de la gente que expertise. esa obra tiene problemas. No vamos pero a montar, no, tranquilo. nos vamos, señores, y retornamos con nuestra invitada de la entrevista central del día de hoy, la licenciada Ligia Pérez Peña, quien es la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia en la República Dominicana. No se pueden perder esta entrevista. Bueno, seguimos aquí en este matutino y en la entrevista central del día de hoy nos privilegia de manera importante nosotros como ciudadanos que pedimos que el Estado vayan personas con las condiciones profesionales, éticas, morales, y yo creo que la profesora Ligia Pérez Peña nos prestigia en este CEP, en el día de hoy, para abordar temas tan sensibles como es este, que usted tiene tanta competencia al frente de como presidenta del Consejo del CONANI. Buenos días. Buenos días, Greimer, a todo el equipo. Gracias por la invitación y aquí estamos. Muy bien, profesora. El tema de la infancia en nuestro país tiene muchas situaciones, producto de hogares quebrados, producto de la violencia de género, de niños que quedan huérfanos de madre, violencia que lleva a los padres a la cárcel y quedan huérfanos de padre porque el padre lo matan o está en la cárcel. Tenemos una situación bastante complicada. ¿Cómo es la política central del gobierno? ¿Cómo es que se lleva eso para antes de entrar en cifras específicas? Bien, son múltiples los factores que inciden en las diferentes situaciones de violencia en las que son víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes. Es una situación multifactorial, pero uno de los, digamos, de los factores más importantes es la violencia que a veces procede de la propia familia, del propio entorno familiar. Una violencia que se manifiesta de diferentes formas, porque a veces no nos damos cuenta que cuando somos negligentes en el cuidado, en la protección de nuestros hijos e hijas, estamos violentando un derecho que ellos tienen fundamental, de vivir en familia y de vivir en paz, en tranquilidad y con garantía de derechos. Entonces, desde la familia, que es el primer círculo de protección de los niños, no es el Estado, no es el CONANI, no es el sistema, es la familia el primer círculo de protección. Y por eso tenemos que trabajar mucho con la familia. Y desde CONANI, ustedes saben que CONANI es el ente rector del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Nosotros tenemos un rol rector, tenemos un rol regulador para aquellas organizaciones que trabajan con la infancia en diferentes programas. Tenemos un rol de protección y tenemos un rol de prevención.
Entonces, en todas esas líneas, nosotros desarrollamos diferentes tipos de programas tendentes a abordar esas situaciones de la forma más efectiva posible, analizando las causas que subyacen y que ocasionan las diferentes problemáticas y las diferentes vulneraciones de derechos de nuestra niñez y adolescencia. Pero ¿cómo se dirige desde el Estado? O sea, ¿cómo está organizado la estructura de dirección de protección infantil? ¿Cómo funciona el modelo? Está establecido, comienza con la ley 136-03, que es el llamado Código del Menor, que por cierto estamos ahora abocados a una revisión, porque ustedes saben que ese código tiene ya unos 22 años, fue en el 2003 que se emitió en el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. Recuerden que el CONANI lo fundó doña René Clan de Guzmán en el gobierno de Antonio Guzmán. Luego, en el 2003, se emitió esta ley 136-03, que es una de las leyes más visionarias, más modernas en su momento, para la protección, incluso tomada como modelo para que otros países también elaboraran su ley de protección del menor a raíz de la Convención del Niño en 1989. Y ya hasta ese entonces casi ningún país había creado una ley de protección, y nosotros creamos esa ley y sirvió de modelo para que otros países también crearan la suya. Pero ya han surgido muchísimos otros tipos de violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia que probablemente no están contemplados en esa ley, y entonces hace falta su revisión para actualizarla y ponerla acorde a la situación, al contexto. Pero tiene un gabinete de la niñez. Entonces, por decreto, en el 2021, el presidente Abinader creó el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia y puso al frente de de manera honorífica a la primera dama, doña Raquel Arbaje. El CONANI, como ente rector del sistema, según lo dice la ley, el Sistema Nacional de Protección está conformado por el CONANI, por el Ministerio Público, que es el subsistema judicial, porque tiene un subsistema administrativo y un judicial. El subsistema judicial es el Ministerio Público, pero lo conforman también todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que de una u otra forma trabajan con la niñez. Entiéndase, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, los municipios a través de la Liga Municipal Dominicana, por ser, digamos, los más cercanos en los territorios a la población. Están instituciones de la sociedad civil, las iglesias, tanto la evangélica como la católica. Está también hay un sindicato dentro del directorio, porque la máxima autoridad del sistema de protección es el Directorio Nacional. ¿Y la Junta no está? CONANI. ¿La Junta no está con el registro civil? No está, pero nosotros trabajamos articulados en los diferentes programas, porque si a eso vamos, estuviera conformado el directorio por muchísimas instituciones, pero hay unas instituciones que son clave y las demás, por ejemplo, ahí está Migración, ahí está Interior y Policía, está el Ministerio de Deportes, que también formaría parte por su función de trabajar con los niños y los jóvenes, etcétera. Usted hablaba del tema de la revisión del Código del Menor. En los últimos meses o años, por así decirlo, los principales delitos que se cometen en el país involucran a menores de edad. Sí, y para muchos las penas que tienen que purgar estos jóvenes es muy mínima, obviamente por su condición de adolescente o de niño. Hay quienes consideran necesaria la modificación de este código para incrementar las penas al menor, para que cuando un menor cometa un hecho como un homicidio y demás, sea juzgado como un adulto. La posición del CONANI en relación a esto. Bueno, realmente
nosotros no hemos analizado a lo interno esas posiciones. Lo vamos a hacer ahora porque mañana, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, la reunión que dará el banderazo oficial para que todos los sectores nos pongamos a trabajar en esta modificación de la ley. Ahí vamos a estar las más altas autoridades de los sistemas, del Sistema Nacional de Protección, para de ahí formar las comisiones técnicas que van a comenzar a trabajar en esa modificación de la ley y que luego producirán un primer borrador que será entonces distribuido para la participación de todos los interesados en aportar su opinión acerca de qué debería contener ese Código del Menor. Si me preguntan de manera particular, ¿usted qué opina? Si me preguntan de manera particular, como Ligia Pérez, como profe Ligia, como me gusta que me digan, yo no estoy de acuerdo con que se incrementen las penas a los menores, porque no se ha demostrado en ninguna parte que una pena mayor conduce a un cambio de conducta, que ese cambio de conducta tiene que comenzar en la mente de las personas. Entonces, en los niños, en los adultos ya es otra cosa, pero en los niños que todavía están en ese proceso de definir quiénes son, qué quieren, están en ese proceso de maduración para pasar a la adultez, no hay ningún estudio que demuestre que una profundización de un castigo pueda servir, puede producir un cambio de conducta temporal en el momento, pero no será un cambio real. El cambio real se logra es trabajando desde la mente, desde adentro, para transformar a ese adolescente en un adulto responsable. Doctora, pero no porque se le ponga una pena mayor va a cambiar realmente su actuación. Doctora, estoy de acuerdo con ese razonamiento que usted plantea. Sin embargo, hay otra realidad social con la que nosotros nos enfrentamos diariamente, sobre todo los que trabajamos el periodismo, la comunicación en sentido general. Hace muchos años que las redes delictivas y delincuenciales en la República Dominicana están utilizando a menores de edad, adolescentes básicamente, porque se dieron cuenta de la benignidad de las penas a los menores de edad infractores en conflicto con la ley. Entonces, de alguna manera, habría una posibilidad de ir reduciendo esa tendencia de las redes criminales de captar a menores de edad para integrarlos al delito y al crimen. Sí, pero a esos adultos que seducen a los menores a delinquir, no les va a importar si le ponen una pena mayor al adolescente que ellos seducen. Eso, bueno, el que agarraron se embromó, dirán ellos. O sea, no es castigando los menores como vamos a disminuir eso, porque, como te digo, a ellos no les va a importar la suerte de ese menor. Al que agarraron, bien, pero hay otro que no lo agarran. Entonces, quizás, y pudiéramos decir, bueno, pero los mismos adolescentes pudieran decir, no, espérate, pero es que el adolescente no razona así. No es un adulto que razona así como un adulto. Doña Ligia, ¿cuenta CONANI con un programa para tratar la salud mental en esos adolescentes? Con muchos programas, no uno solo. Nosotros tenemos una gama de programas no dirigidos directamente a tratar la salud mental, porque ya eso lo dejamos a profesionales de la psiquiatría más que todo, pero sí tenemos mucha coordinación con el SNS que nos apoya en ese sentido, de hecho tenemos acuerdo y todo, para tratar esos adolescentes que tienen unas conductas que rayan en la enfermedad mental. O sea, porque hay otros que tienen una conducta, digamos, que es disciplina, o sea, mucha indisciplina. Rebeldes. Que son rebeldes. Bueno, ahí nosotros contamos con un equipo de psicólogos en todas nuestras oficinas. Nosotros tenemos 38, ya son 39, casi 40, porque estamos abriendo otra oficina en Baní. Pero
Contamos con 39 oficinas en todo el territorio nacional que son las que abordan de manera directa los casos que se presentan en esos territorios. Y ahí en esas oficinas hay todo un equipo multidisciplinario de abogados, de psicólogos, de trabajadores sociales, incluso en los tribunales de menores tenemos un equipo multidisciplinario compuesto por esos 3 perfiles profesionales para auxiliar a aquellos menores que están involucrados en alguna situación legal, para nosotros garantizar que se haga el proceso respetando el derecho de ese menor. O sea, nosotros no intervenimos en las decisiones judiciales, nada de eso, pero sí estamos ahí prestos a colaborar y a garantizar que se respeten los derechos de esos menores. Profe Ligia. Aún por encima de ellos mismos y por encima de sus mismos familiares. Profe Ligia, volviendo Gracias. al tema de la modificación del Código del Menor, que es una ley especial que sacaron del Código Penal y es el ejemplo para el tranque que tiene su modificación. La opinión suya, no la de Conani porque es más colegiada y tiene el gabinete. Claro. ¿Cuáles rangos o elementos tiene este código que ya está en una obsolescencia, verdad? ¿Usted entiende que deben introducirse o reflejarse en el nuevo Código del Menor? Bueno, los delitos que están de moda, producto del auge de las redes sociales, hay mucho ciberacoso. Aquí hay muchos menores que están sufriendo de acoso y nosotros nos llenamos de impotencia cuando vemos que no hay una consecuencia legalmente establecida para aquellos acosadores de menores. Hay mucho bullying, como le dicen ahora, por las redes, porque bullying siempre ha existido. A mí me hacían bullying en la escuela por mi segundo nombre. Yo me llamo Ligia Janet, pero mi familia y en la escuela me decían Janet, y había compañeritos que le ocurría decirme Yaniqueque. Y para mí eso era terrible. A mí me decían leche Bambi. Claro. Pero los niños resolvíamos antes, ahora los papás que qué curioso. Exacto, entonces nada, eso no pasaba de ahí, pero ahora eso está tomando unos matices que ya rayan en el delito, y no solo en el delito, sino en la formación de la personalidad, en la autoestima de los estudiantes, en este caso de niños y adolescentes. Entonces, delitos como ese no están contemplados en el código, ni en el Código Penal, ¿verdad? Ni tampoco en la ley 136-03, y esas son de las cosas, hay muchas otras cosas, pero eso es como lo más que identificamos dentro de las cosas que no están consignadas en ese código, entre otras. Disculpe que particularice, por ejemplo, en el tema del bullying, porque es que eso tiene un impacto mucho más fuerte en la personalidad y el desarrollo futuro de los niños y adolescentes, más de lo que uno se imagina. Hay muchísimos adolescentes, inclusive, que se han suicidado precisamente porque no han sabido cómo lidiar al peso que implica, a la persecución que implica el bullying. Sí, ¿Qué tantos casos conocen ustedes? Bueno, realmente se dan casos de suicidio, por eso hemos escuchado algunos en la prensa. Últimamente eso no ha habido casos específicos por eso, pero no solamente que llegan al suicidio, que sería lo peor, sino también que eso produce un cambio de conducta negativa. O sea, esos muchachos que ustedes ven que como que no les importa la vida, no les importa el otro, lo que quieren es hacer daño a toda costa, eso es producto del impacto que produce el bullying, el acoso en esos niños. Y hemos visto, gracias a Dios en nuestro país no hemos llegado a eso todavía,
pero en Estados Unidos a cada momento vemos de niños que entran a las escuelas a matar, a matar a quien se le ponga al frente, y eso es, y se ha demostrado luego que son niños que habían sufrido algún tipo de bullying en la escuela, algún tipo de acoso, entonces eso tiene un impacto bastante negativo realmente en la personalidad. El último discurso que el presidente dio en el Congreso Nacional hizo un anuncio que a todos nos llenó de alegría. Hablaba de que el gobierno, a través de CONANI y otras entidades, iba a apoyar a los niños huérfanos de padres y madres, sobre todo vinculado al tema de feminicidios y demás. ¿Cómo está eso? ¿Se está trabajando en eso? ¿Cuántos niños tenemos en esa condición? ¿Y qué es lo que se está dando para que eso se cumpla? Nosotros coordinamos con el Ministerio de la Mujer, porque cuando hay un caso, por ejemplo, una mujer amenazada de muerte que todavía no ha sido, en ese momento todavía no ha sido una víctima mortal, porque una víctima es, de hecho, en las casas de acogida, del Ministerio de la Mujer se lleva a la madre con los niños que tenga. Mientras estén ahí no hay problema, pero sí asiste CONANI para dar ayuda psicológica a esos niños. Hay una parte de la mujer que le da ayuda psicológica ya al Ministerio de la Mujer, pero en el caso de CONANI a los niños, pero también integramos al núcleo familiar, porque nosotros no podemos abordar este tema solo con los niños o los adolescentes. Si no está involucrado el núcleo familiar, llámese mamá, papá o abuelo, tío, quien esté encargado de cuidar y que tengan la responsabilidad de cuidar a esos niños, no se va a lograr nada, porque trabajar solo con los niños no es suficiente. Nosotros podemos lograr que el niño cambie de conducta en un determinado momento, pero cuando llega a un ambiente hostil donde le dicen todo lo contrario a lo que nosotros tratamos de inculcarle, pues ya ahí se daña la cosa. Entonces tenemos que abordar todo el núcleo familiar. Pero se hablaba de un apoyo económico en ese momento que se le iba a dar a estos infantes. El presidente lo anunció. Había una partida económica para apoyar a esos niños. Sí, es posible, pero ya ahí CONANI no forma parte, porque CONANI lo que acude es para garantizar los derechos de los niños y tratar de modificar la conducta en los casos en que sean conductas de rebeldía y eso, o tratar de sanarlos a través de las terapias psicológicas a esos niños, pero no con relación a lo económico. Realmente sí son programas que tiene el presidente, incluso con Supérate, el Ministerio de la Mujer, que me imagino que coordinan eso para esa ayuda económica. Dos cosas, la verdad que ustedes tienen un trabajo difícil. Un maldito de La Vega mató a la mamá de dos niñas y hirió a otra persona, un ex policía. Sí. Por suerte ya lo atraparon. Ese caso de esas dos niñas, eso es un caso, por decir algo que se hizo muy público, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va ese caso? Y segundo, usted dice que hay 39 oficinas a nivel nacional. ¿De cuánto es la población infantil en los espacios de CONANI? Vinculado ahí también entonces por el abandono que están haciendo los padres, madres de los niños haitianos en el país. ¿Cuánto le dan acceso a CONANI? Pero a los niños en general. De padres haitianos abandonados. A los niños de padres haitianos abandonados, sí. Nosotros tenemos 11 hogares de paso, que son espacios de atención residencial temporal, en lo que se generan las condiciones para que esos niños sean devueltos a su seno familiar, ya sea en el país o fuera del país, en el caso de niños extranjeros, porque le llamamos hogares de paso. Realmente no son hogares permanentes para esos niños, porque uno de los derechos fundamentales de los niños es vivir en familia. Y un principio importante es la no separación familiar. Entonces, basándonos en eso,
nosotros hablamos de lo que es la restitución de derechos, restituirle derechos a un niño que tenemos bajo protección especial en uno de nuestros hogares, es crear las condiciones para que este niño sea devuelto al seno familiar. Entonces, en esos hogares se le brinda todo lo que una familia le puede ofrecer a un niño para que ellos se sientan lo que es vivir en familia. Y nosotros en ese sentido tenemos un programa que estamos impulsando en estos momentos, que se llama Programa de Acogida Familiar, donde nosotros tenemos un banco de familias que hemos ya evaluado, identificado, que se han mostrado dispuestas a colaborar en ese sentido, para que de manera temporal acojan a un menor o a varios menores en su familia, en lo que se crean las condiciones para retornarlo a su familia profesora, normal. Que hemos dicho, que hemos reclamado aquí, que regularmente hay instancias públicas como que casi no hablan. Nosotros nos sentimos privilegiados de que usted salga a hablar sobre estas cosas, o sea, porque hay áreas como que están bajo el radar todo el tiempo, y eso no es correcto porque son con fondos públicos, y es una política muy sensible que debemos saber cómo anda, si podemos colaborar. ¿Cuántos niños atiende el CONANI en general? ¿Cuál es la población? Y de eso, ¿cuántos son niños de padres haitianos? Mira, nosotros tenemos que atender al universo de los niños que están en el territorio nacional, claro, eso no en está en condición de vulnerabilidad. Eso no está en discusión. Actualmente, porque esos números son dinámicos, por el asunto de que cuando se crean las condiciones se devuelven, entran otros, salen, están constantemente entrando y saliendo, pero actualmente CONANI atiende alrededor de 600 niños en sus espacios, en sus 11 hogares de paso. En general, dominicanos y cualquier extranjero. En general, 600 y tantos niños, alrededor de 600. Y en las ASFL, porque las asociaciones sin fines de lucro son también organizaciones que tienen espacio de atención residencial. Ahí en esas asociaciones hay alrededor de 2.000 y tantos niños, sí, porque son unas 79 asociaciones, hasta la semana pasada eran 79, y digo eso porque también ese es un número que puede aumentar o puede variar o puede disminuir, porque si hay una asociación sin fines de lucro que no está cumpliendo... Supervisada por CONANI. Sí, todas son supervisadas por CONANI, ahí es que entra nuestro rol regulador. Profesora, una agencia que era muy conocida antes, todas la conocimos, el hogar de Doña Chucha. Tú, el que está aquí en esta mesa, sabes el que estamos hablando, ¿verdad? Calle Caunabo de Gascue. Tú hasta la dirección te sabes. Eso venía siendo una asociación de esa que usted menciona ahora, el hogar de Doña Chucha. Ahora tienen otras, digamos, no otra connotación, porque se trata de lo mismo, de atender niños que quedan de alguna manera en la calle, a veces son huérfanos de padres vivos, no necesariamente. ¿Y cómo de se padres financia? muertos. ¿CONANI la financia? Las asociaciones sin fines de lucro que son habilitadas por CONANI, que están bajo la supervisión de CONANI, reciben una subvención de CONANI. Y algunas reciben subvenciones por otras vías, no solo de CONANI, algunos organismos internacionales y algunas también. Nacionales pueden financiar de alguna manera alguna ayuda a esas asociaciones sin fines de lucro, pero CONANI la financia. Yo le digo, profesora, porque de esto debe haber, usted no sabe el porcentaje de niños haitianos, no, el porcentaje no lo tenemos. No, realmente no tengo ese número de porcentaje de niños haitianos, porque como les digo, eso es un número que fluctúa. Yo lo puedo conseguir, lo tenemos allá, claro está, podemos pedirlo a las oficinas, porque son las que tienen las estadísticas, nos las envían, pero realmente no lo tengo digo por lo de Dajabón, el número profesora. exacto. Lo digo por lo de Dajabón, que se hizo muy público, se expuso mucho, la situación que tiene Dajabón en particular y su alcalde y las autoridades de ahí. Pero es porque está al lado de Haití, es más complicado. Eso pasa en todas las provincias, en las 5 provincias fronterizas. CONANI tiene oficina en cada una de esas provincias
y realmente la afluencia de niños haitianos es considerable con relación a la de los niños dominicanos, pero nosotros igual tenemos que aplicar la ley. La ley dice que CONANI tiene que garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional. No dice de los niños dominicanos. No se preocupe, profesora, que eso no está en discusión. En el territorio Lo que pasa es que como se está nacional. hablando de una política pública de alto impacto en materia, nosotros no podemos desentendernos. Este país vivía acorralado y chantajeado, que tratar el tema haitiano ya era un problema, es que es racismo, xenófobo. es xenófobo. Y por lo- El tema haitiano tiene que ser transparentizado. ¿Sabe por qué? Porque con fondos públicos y es de nuestros impuestos que se Claro, financia todo eso. claro, Tenemos que así saber es. cuánto le cuesta al país Sí. ese drama humano, porque es un drama humano de madres y padres haitianos Sí. aquí que sueltan esos muchachos en banda. Claro. Y alguna respuesta hay que darle a eso. Sí, no, y sobre todo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos un protocolo que recién inauguramos, que es el protocolo de movilidad de niños en situación de movilidad, que se refiere a los niños migrantes, que mayormente son haitianos. Hemos tenido uno que otro caso, el otro día de Chile, eran como 3 o 4, pero la gran mayoría sabemos que son de menores haitianos. ¿Qué pasa? Que muchos de esos niños están en la calle. Migración los lleva a un centro de interdicción y ahí CONANI tiene un equipo en cada uno de los centros de interdicción de migración. Nosotros hemos colocado un equipo de CONANI que toma a esos niños, los depura, los entrevista, le hace digamos, una entrevista psicológica, ¿verdad? Con psicólogos, Sí, sí. para ver si dónde viven, si están en la escuela, si van acompañados de adultos. CONANI debe validar que esos adultos tienen algún nexo familiar con ellos, porque ustedes saben que está mucho también la trata y el tráfico de niños haitianos que los traen a pedir en la calle. Entonces, Las señoras que están en las uno- esquinas, Ligia, las señoras que están haitianas que están en las esquinas con niños de explotación infantil, por donde uno pasan las autoridades. ¿Por qué Sí. las autoridades permiten esa explotación en pleno sol deshidratándose? En eso estamos trabajando junto con la Dirección de Migración, la policía y la policía turística. Sí, claro. Porque también la policía turística, a mí, un día que era día de fiesta, creo que era día de las Mercedes, unos policías turísticas nos llevaron a la oficina de CONANI a 3 menores que estaban en el Parque Colón ahí, como molestando a los turistas, Sí, decían sí, sí, ellos. sí. Y lo llevaron allá a CONANI. Bueno, por suerte nosotros siempre tenemos personal en todas las oficinas, la seguridad que estaba ahí tomó nota, llamó, inmediatamente se apersonó un directivo de CONANI y buscamos a la fiscal del área, porque CONANI no puede tomar niños si no es autorizado por el Ministerio Público o por la orden de un juez. CONANI, mucha gente cuando ve los niños, ¿y pero entonces? ¿dónde está CONANI? No, Sí. es que Ligia, CONANI por no eso- puede ir pero a mire, buscar. Pero hay un tribunal de familia. CONANI- Pero mire, entonces ese- CONANI lo que pero hace mire, es entonces, alertar al Ministerio Público para que, si ellos no lo saben, y CONANI sí, porque a veces nos llegan la denuncia a nosotros, no es que nosotros decimos, no, CONANI no tiene que ver con eso, no. CONANI tiene que ver con eso. Lo que no puede hacer CONANI es pues entonces eso ir tiene a que ir en la buscar revisión los del niños. Código del Menor. Claro. Sí. Doctora, eso tiene que ir en la revisión. No, es que eso está. ¿Cuándo se arman las discusiones sobre eso? Eso está. No, es Ya que lo vamos ahora anunció. a iniciarlas. Porque, esas discusiones. perdón, discúlpeme, porque para eso, hablando de lo que usted dice, hay una procuraduría especializada en niños, sí, niñas ellos y son los que adolescentes. Olga tienen que ir Diná a ya eso. vería que Sí. no está haciendo Flojísima, nada de eso. flojísima. Ay, Dios. Nada de eso. Flojísima está Olga Diná. Pero en el caso, Floja, Lo que floja. pasa es que está desbordada. La Desbordada. verdad que son muchos casos. Y nosotros trabajamos mucho. Ella forma parte del directorio, es la que representa a la Ana Procuraduría Daisy. en el con directorio. respecto... Y ella, perdón, cada vez que nosotros la llamamos directamente, Olga, mire, está pasando esto, ella de una vez activa a todo su personal. Lo que pasa es que también puede ser temas de logística a veces, tú Bueno. sabes, pero trabajamos coordinadamente con ella. Hay situaciones. Hay Me situaciones. gustaría, por ejemplo, del caso de Dajabón, con el tema de los niños
haitianos. Y hace poco, a propósito que hace poco que ocurrió un escándalo con el alcalde de Dajabón, con Santiago Riverón. ¿Procedió Santiago de Riverón de manera correcta al llevar los niños a Conani? Él no los llevó a Conani, él los llevó a Migración. A Migración. Pero no procedió de manera correcta y por eso Conani emitió un comunicado condenando esa acción del alcalde, un comunicado público. Nosotros estuvimos en Dajabón el jueves y viernes pasado, que fuimos precisamente, estamos visitando las provincias todas, priorizando las provincias fronterizas para palpar la situación directamente. En la otra semana de arriba estuvimos 2 días en Pedernales. En Pedernales la situación es un tanto diferente, no hay esa conflictividad entre haitianos y dominicanos ahí en Dajabón, sí muchas situaciones de niños, y nosotros fuimos a Pedernales en acción preventiva, porque ustedes saben que Pedernales se está desarrollando como un polo turístico y sabemos lo que pasa en los polos turísticos con la explotación sexual y comercial de los niños y los adolescentes. Entonces, en ese sentido, fuimos a Pedernales junto con el Fideicomiso de Pedernales, la Alianza Público-Privada y Save the Children, una organización que trabaja con la niñez, que elaboramos un plan entre todos para prevenir precisamente esa explotación sexual antes de que comience a llegar masivamente los turistas. Pero déjenme terminar con Dajabón, que fuimos allá a fortalecer, a orientar a la oficina para el correcto abordaje de los casos. Fuimos a visitar el espacio amigable que tiene Migración, porque hay un espacio donde Migración lleva los niños haitianos que recoge. Ahí está Conani en ese espacio. Conani depura a aquellos que tienen familia, se le entregan a sus familias, y los que no tienen familia, luego de un proceso de evaluación bien riguroso, entonces se le entrega, el equipo de Conani se traslada a la frontera, ahí a la puerta. Si es por Juana Méndez, entonces se lo entregan a Libers, que es como el homólogo, digamos, de Conani. Es más que eso, porque ellos son un instituto de bienestar social e investigación de Haití, pero ellos se encargan de esos menores, ubicándole su familia, y si no, lo dejan en espacios que ellos tengan Trabajo residenciales. difícil. Sí, entonces, Bien. pero ya Sí. lo que ellos hagan, ver ahí, ya es su territorio. ¿Cuánto han entregado Nosotros ustedes, cumplimos con entregárselo. Mira, en lo que va de año, se han identificado, o sea, Migración ha llevado a los centros unos 2.500. Wow. De esos 2.500, alrededor un poco más de la mitad han sido devueltos a sus familias, porque se han identificado la familia y se ha devuelto a la familia. Y el resto han sido llevados a Libers. Claro, eso ha sido, ¿verdad?, poco a poco. A veces se entregan 5 juntos, a veces se entregan 2, y así dependiendo de los días en los que esos niños son llevados y el tiempo que se toma, que generalmente es de 2 días a 3 en hacer toda la evaluación y la depuración para entonces entregarlo a Migración. Hemos devuelto en lo que va del año unos 452 aproximadamente niños a Libers. Bueno, ya la vamos a despedir, lamentablemente, profesora Ligia, pero estamos haciendo una historia para nuestro portal digital, y entonces hay unos datos, unas cifras que hacen falta para llenar la historia. Primero, ¿por dónde anda una cifra bien breve de los ciberdelitos? Usted dice, porque va a ser un tipo penal en la revisión del código, que necesitamos esa cifra. Usted habló de 11 centros de acogida, ¿verdad? 11 hogares de paz. 11 hogares de acogida. Administrado directamente por Conani. Bien, me imagino que están en la línea fronteriza. ¿Dónde más están? No, en todo el país. En todo el país. Y ¿En vamos Higüey a hay abrir uno? otro. Sí. ¿Barahona? Hay en Higüey, hay en Asua, hay en Ocoa,
Hay en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo hay varios, porque es por perfiles. O sea, por Perfecto. ejemplo, en el kilómetro 22 nosotros tenemos un hogar que se llama Moisés, que es de niño de recién nacido hasta 2 años. Perfecto. Hay otro que es solo de adolescentes varones que está en guerra. Hay otro que es solo de adolescente hembra que está en Jarabacoa. Hay otro que es de niños, digamos, de 3 años a 8 años, a 10 años. No, está bien, profesor. Y Pero así en confirme todo que el esos son- país. Perdóneme, para ver si yo Sí. hice Sí. la nota correcta. 11 hogares de paso para niños de padres extranjeros. 11. No, Ah, en no, general. No, en sentido general. jamás. No, ya. En sentido, nosotros no tenemos hogares de paso para un determinado, para una determinada nacionalidad. Niños son niños. Sí. Son hogares de paso de niños que están en situación de vulneración, en situación Perfecto. de violación. Mi- de sus mi- derechos. ya estoy no terminando. importa de dónde sean. Entonces, tenemos un banco de familia para acoger. ¿Cuántas familias Sí, están ahí, ustedes tabulados, que pueden recibir? ¿Cuántas familias? Bueno, hasta ahora tenemos unas 40 familias. Muy bien, ya me en esos respondió eso. hogares. Y finalmente, para despedirla, Pero te puedo dar el número exacto luego. Rosa pero anda me por lo ahí. envía. Finalmente, un tema que no podemos dejar de abordar. ¿Por dónde anda la cifra de la lista de espera de adopciones? Bueno, Difícil que eso aquí. es un tema complejo, señores, porque es Tiene que que ser complejo, debemos sí. entender Pero que eso no se nosotros vamos a entregar una vida a una familia de la cual tenemos que tener toda la información, todo el análisis, todo el estudio. Y hay varios casos. Mire, hay casos que si son niños abandonados, que no se conoce de familias ni nada, la Procuraduría hace una investigación, es lo primero, o sea, mientras tanto CONANI lo tiene en sus hogares de paso, esos niños, o en las familias de acogida, porque estamos tratando de ese programa cada vez impulsarlo más. Y aprovecho para hacer un llamado desde aquí a las personas, a las familias que quieren colaborar y a veces sienten el deseo de cuidar a un niño, una niña, pues que se acerquen a nosotros para nosotros iniciar el proceso de evaluación de esas familias y aumentar ese banco de familia, y así nosotros tener dónde dejar o dónde llevar a un niño que de repente está abandonado y no tiene dónde ir, y CONANI tiene los hogares de paso están abarrotados, entonces tener dónde tener a esos niños. Pero también cuando se inicia el proceso de adopción, que ya se ha hecho la evaluación y ya hay una familia que es la candidata porque ya ha sido depurada y todo eso, y está de acuerdo con adoptar ese niño, hacemos lo que se llama la presentación a la familia de ese niño. Entonces se le da por tiempo, por ejemplo, para que se pase Navidad, para que se pase las vacaciones de verano con esa familia, para que se vaya ambientando. Pero debo decirles que el proceso, el tiempo que se tarda la familia, el proceso de adopción ha sido disminuido drásticamente. Pero de que es un proceso complejo, tiene que ser. 76 realmente. familias Bueno. están en espera, 76 40. o 40, esperando ya la certificación final de adopción. No, porque eso no se cuantifica así, porque hay una comisión de habilitación Ok. para eso, y entonces se reúnen y ellos ven la familia. Hay muchísimas familias que han, digamos, que han dicho que Solicitado. quieren, que han solicitado adopción, y eso es un proceso, y en la medida que se vaya depurando y se vayan, entonces se le van presentando los casos. Algunos no quieren una niña, no un niño, y en ese momento no hay una niña, o lo quieren de tal forma. Ah, porque uno de tal- elige. Sí, Entonces, sí, no, que se pero parezca a uno, nosotros tipo de- decimos, sí, porque ese hay gente momento. que se queja, pero cuando tú le presentas un niño dice que no, que lo quiere de otra manera. Entonces, nosotros no buscamos, oigan, nosotros no buscamos un niño para una familia. Claro que Estamos no. buscando una familia, para un niño. Bueno. y ¿Y eso qué es lo que factores toman tenemos en que cuenta? entender. La situación económica, la Sí. parte, Todo, la parte integral, los valores. su contexto, todo Sí. eso se Bueno, toma en cuenta. profesora Hay Ligia, todo. finalmente, mañana viene para acá, para el estudio,
la señora Loira de la Cruz, madre del niño Leonel Campuzano de la Cruz, de 10 años, que muriera aplastado por un portón mal maniobrado y aplastó al niño y murió. Ella viene mañana para acá porque quiere hacer su denuncia de que necesita asistencia del Estado para que haya justicia y ese tipo de cosas. Sí. O sea, le digo esto porque ella mañana va a hacer las denuncias correspondientes y si necesita el apoyo de Conani, por si Claro. tiene otros niños, lo que sea, Claro. pues le presentamos el caso Sí, formalmente. Estaré atenta a que me envíen los datos de ese caso para yo escalarlo a las autoridades correspondientes. Yo Muy me comprometo a gestionar eso, aunque Conani no tiene competencia ya en ese sentido, pero sí me comprometo a gestionar el caso y Muy hacer lo bien. posible porque sea Muy bien, atendida la profesora señora. Ligia, gracias por su participación y solamente preguntarle, ¿qué no puede usted dejar de hacer antes de irse de Conani? Interesante pregunta. Nosotros, yo particularmente, dejar una institución más fortalecida, porque si las instituciones no son fuertes, no pueden ejercer su función correctamente. Aspiro a dejar una ley acorde al contexto que estamos viviendo actualmente, una ley justa y una ley que realmente sea garante de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Con esas dos cosas yo creo que Conani podría caminar solo, porque nosotros somos aves de paso en esta función y lo que tenemos que tratar es dejar procesos que puedan continuar con cualquiera que en su momento esté dirigiendo la instancia que nos ha tocado. Y Gracias. eso es lo que aspiro. Tres Gracias, instituciones profesora. que no sirven Gracias, para nada en la profesora. República Dominicana. Ligia. Gracias, profesora. Ya Vamos a acabó. hacer una pausa. Yo sé. Y No cruzo la Yo pierna. yo lo conozco. Vamos a una pausa. Venimos con la conexión con el economista Siriaco. Antonio Siriaco. Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS, para hablar de estos 81.000 millones que la Junta Monetaria acaba de liberar para la economía dominicana. No se vayan. Sí, Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, dándole seguimiento a una noticia que fue portada ayer y va a seguir generando análisis económicos a propósito de que la economía dominicana no ha crecido como debió haber crecido. Todo indica que algunos economistas dicen que no vamos a llegar ni al 3% este año del crecimiento de la economía, cuando veníamos creciendo por décadas, 4 o 5%, y este año estamos como en una baja. Y entonces lo que se llama el Banco Central y la Junta Monetaria han liberado 81.000 millones de pesos. Para entender esto, nosotros hemos contactado al profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad Económica de la UAS. Buenos días, decano. Buenos días, Graimer, Marino, Maxi, José Tomás. Estamos por aquí. Muy bien. Díganos primero, ¿por qué específicamente el monto de 81.000 millones? Bueno, evidentemente que ese es un monto que fácilmente lo puede absorber los sectores productivos. Tú sabes que el Banco Central ha sido cuidadoso en los últimos meses por el tema de tipo de cambio. Entonces, muchas veces, cuando tú inyectas demasiados recursos, incluso más allá de lo que puede absorber, lo que pueden absorber los sectores productivos, eso puede traer un tema de que la tasa de cambio puede incrementarse, porque ya de las personas y de los que reciben esos pesos pueden, ante una incertidumbre que puede haber, se pueden dedicar a comprar dólares. Entonces el Banco Central, cuando tú analizas esa resolución, donde inyecta 81.000 millones de pesos, dentro de ese monto hay alrededor de 14.000 millones de recursos que aún no se habían utilizado de la resolución del año 2024, donde el Banco Central también liberó recursos del encaje legal y quedaron 14.000 millones desde el año pasado que los bancos no habían podido colocar. Por lo tanto,
A eso se le suma 50.000 millones que se liberaron ahora, más 17.000 millones de recursos, como dice el banco, de facilidades de liquidez rápida, que había que pagarle al Banco Central. Entonces el banco lo que hizo fue que ese monto de 17.000 millones lo pospuso y le permite ahora que lo utilicen en este proceso de liberación de esos 81.000 millones de pesos que van dirigidos a diferentes sectores. ¿Por qué el banco lo hace? ¿Por qué ese monto? Bueno, porque es un monto relativamente adecuado y porque hay una cantidad de esos recursos que no se utilizaron en el año pasado. Por lo tanto, es evidente que lo que se está demostrando es que la economía dominicana en esta coyuntura y esos sectores no requieren más que ese monto. Pero también lo hace ante una coyuntura donde hay un proceso de ralentización de la economía. La economía en estos primeros 4 meses tiene un crecimiento de 2.5 y el último mes creció alrededor de 1.7 en el mes de abril. A eso lo que está reflejando es que la economía está en un proceso, obviamente, de menor crecimiento. Y incluso a principios de año, el pronóstico que se había hecho para todo este año 2025 era de crecimiento de 4.5. Luego, ante esa situación y ese proceso de lento crecimiento del Banco Central, en su último comunicado de política monetaria, aquí entre líneas, escribió que recortaba la meta de crecimiento y lo establecía en una horquilla entre 3.5 y 4%. El crecimiento. El crecimiento. Pero hay economistas que dicen que se podía quedar por debajo de 3. En el día de ayer, Gremo, el Ministerio de Economía también reorganiza el marco macroeconómico que siempre acompaña el presupuesto nacional a principios de año, y entonces reformula ese marco macroeconómico y establece una meta de crecimiento entre 3 y 4%, es decir, que ha habido un proceso de recorte cada vez más del crecimiento de la economía. ¿Qué ocurre? Que siempre las instituciones públicas, en este caso económicas, siempre toman el punto más optimista. El entorno internacional que se está viviendo es un entorno que se ha venido agravando, no solamente con las políticas de Donald Trump de aranceles, que ha generado una gran incertidumbre a nivel de la economía mundial, sino también que este conflicto entre Israel e Irán ha opacado y oscurecido más el panorama de este año, lo cual obviamente le añade un elemento adicional a esa incertidumbre que ya existía. Por eso es que si se mantiene todo este proceso o se agrava, la economía puede estar creciendo incluso por debajo del 3%. Pero también, entonces, eso lo ha planteado, por ejemplo, parece que los economistas están almorzando juntos. Pero claro. Porque, por ejemplo... primera vez que se ponen de Toribio acuerdo. planteó eso. Primera vez que se ponen de acuerdo. Y Escuder también, Jaime Arista Escuder también habló que probablemente no lleguemos ni a 3% del crecimiento de la economía. Pero ¿qué va a significar eso para el país en términos local, profesor? Siempre hay que ser muy cuidadoso con los pronósticos. Los economistas no son, fíjate, Incluyase. el economista tiene que hacer un buen diagnóstico, pero los pronósticos siempre hay que mantenerlos con mucho cuidado en función del contexto que va cambiando. Si se mantiene esta situación o se agrava, entonces podemos nosotros decir que la economía puede estar creciendo por debajo del 3, siempre y cuando se mantenga una situación como la que estamos viviendo, que se agrave la situación, porque, por ejemplo, en esta situación donde hay un impacto fuerte en términos de los precios internacionales del petróleo, donde este año nosotros en el marco
del presupuesto, el país fijó compra de petróleo a $80 el barril y durante mucho tiempo se mantuvo entre 75 y 70, pero ya se disparó y el precio del petróleo sobrepasa, en este caso, este año un promedio de los 80 o llega a los $95. Ya subió, comprando. profesor, ya subió. Profesor, una pregunta. Es lo que digo. Ya subió como un Si 15%. se mantiene durante el año, porque hay que ver el precio promedio, todo eso indica que va a tener un impacto eso muy fuerte en las finanzas públicas y eso va a deteriorar las finanzas públicas. Ajá, profesor, en ese sentido, nosotros a nivel Sí. internacional, lo que hemos estado vendiendo durante los últimos años es el crecimiento continuo que ha tenido la economía dominicana, por encima de un 4, un 5%. ¿Qué va a significar esto tal vez para el país, el que no logremos llegar ni a un 4%, tanto a nivel nacional como ante la mirada internacional? Mira, siempre hay que ver el entorno internacional y el comportamiento del resto de la economía. La economía dominicana no es una economía que está aislada. La economía dominicana, quiera o no, está integrada comercialmente a los Estados Unidos. El 50% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos, el 85% de las remesas provienen de Estados Unidos, el 68% de las exportaciones de zona franca van a Estados Unidos y además también gran parte de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de Estados Unidos. Entonces, esta situación de incertidumbre y de impacto y de conflictos va a generar que la economía mundial crezca menos. Y eso va a tener un efecto diferenciado en función de la región. Por ejemplo, aquellos países que son exportadores de petróleo, evidentemente que eso le va a beneficiar, porque los precios del petróleo se van a disparar. Pero con los países como la República Dominicana, que son importadores netos de petróleo, eso lo va a perjudicar aún más, porque nosotros, el 18% de las importaciones que hace la República Dominicana es de la factura petrolera. Y además, hay que tomar en consideración, por cada $1 en que se incrementa el precio internacional del petróleo, eso incrementa la factura petrolera dominicana en $45. Profesor. Y eso va a tener un impacto, porque el gobierno tendrá que subsidiar los combustibles para que los combustibles no se incrementen de precio. Oye, Eso bien, siempre. ¿Está subsidiado ya más? Fue siempre. si aumentan los subsidios, eso le quita capacidad al Estado Dominicano para que esos recursos que antes lo tenía libre y que ahora lo va a dedicar a subsidios, pero no lo va a dedicar a la inversión pública. Entonces, muchos de los proyectos se pueden retrasar. Y cuando la economía crece menos, entonces también significa que eso ralentiza el empleo, la creación. Profesor, que ha sido, Entonces, profesor, que ha sido una de las grandes críticas al actual gobierno el hecho de la baja inversión en proyectos de alto impacto, en obras de infraestructura. Sí, porque tiene restricciones muy fuertes en las finanzas públicas. Entonces, eso es un panorama, obviamente, que a la economía dominicana no le conviene. Claro, eso va a afectar también a otras economías, una más que otras. Nosotros no estamos aislados, ¿verdad? Las economías del mundo de hoy están globalizadas y cuando eso se restringe, eso significa que menos gente toma un avión para viajar, menos gente toma préstamos para hacer construcción o para invertir. Todo eso implica un menor crecimiento de la economía. Profesor Siriaco, finalmente, profesor, de esos 81.000 millones, ¿cuál sector usted cree que van a acceder más rápido y a qué sector le conviene para fines de la economía? Que tal sector vaya y busque cuarto de esos 81.000 millones. Mira, el banco hizo una distribución por sectores, MIPYMES, sector gobierno, sector comercio. Construcción. La construcción, Ahora, la agroindustria. El sector que más yo creo que se va a beneficiar, ¿Quién? porque ha sido un sector que ha crecido menos y es el que tiene más participación en la economía, es el sector de la construcción. El sector de la construcción ha tenido crecimientos negativos en los últimos meses. ¿Cómo? Y eso claramente, sí, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante,
pero ha sido un sector que ha sido afectado, en primer lugar, por altas tasas de interés. En segundo lugar, porque los precios de los materiales a nivel internacional se han incrementado. Y eso entonces ha hecho que construir una vivienda y vender un proyecto inmobiliario sea altamente costoso. Por lo tanto, la demanda de vivienda en la República Dominicana, la demanda de apartamentos, eso ha disminuido de forma considerable y ha traído como consecuencia que ese sector haya caído. Por lo tanto, el Banco Central, una parte importante de los recursos que ha liberado del Estado general, posiblemente vayan a apoyar al sector de la construcción, que es el sector que tiene mayor participación en la economía dominicana, y como consecuencia es el que más recursos en estos momentos necesita. Muchas para gracias. salir del estancamiento. Muchas gracias, profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y próximo rector podría ser, ¿no? Claro. No, te va, hasta ahora viste el rector, está esperando. Seguimos avanzando, profesor. Después. Como dice Maxi, seguimos avanzando. Profesor Siriaco, Roberto Monclús, Ajá, al oiga final. lo que le voy a decir. Deja de estar confundiéndome de que con Magino, es Roberto Monclús que te habla. No, está bien, pero en un momento determinado ahí estaba Marino. Marino, que te evítate digo. problemas. Mire, Siriaco. Roberto. Dime. Tranquilo. Mire, Porque profesor. este sí es muy lejos, sí. ¿Usted sabe por qué sacamos a Marino de aquí? Por lo mismo que está haciendo Por esto. conspirador. Pero Marino no es, Marino es una persona de la iglesia. Bueno, muy bueno. ¿Con quién está usted para la rectoría en la UAS, profesor? No, yo estoy con el doctor Ajana. Traidor, traicionero. Tú eres un traicionero. Bien. Cuídese, profesor. También que te trata la profesora Rosalía. Bien. Somos amigos todos. Sí, Nos sí. vemos, Roberto. Está con Jorge Azcana, está con Jorge Bueno, Azcana. señores. Va a ganar. Bien la participación del profesor Siriaco para nosotros entender que es que va a buscar esos cuartos. Ya él está diciendo que el sector construcción debe buscar su billete. Claro, pero le voy a decir algo. Y las MIPIMES. Sí, no, eso Sí, está sí, bien, hay que eso está buscar. bien. Los cuatro que estamos en Pero esta que- mesa somos cuatro MIPIMES. Para Cuatro construcción, manufactura, exportación agropecuaria y las microempresas. Claro, esos son para los eso pilares de son esos crecimiento. recursos, Miren. para dinamizarlos. Señores, Dos informaciones mañana es importantes. jueves. No, de- mañana No, es miércoles. No, mañana es Mañana es miércoles. miércoles. Jueves Olvidamos ya. Corpus es Todavía. pasado mañana. Pero todavía. mientras, hoy que es martes, precisamente el Gabinete de Transporte, en el día de hoy, a través de la actividad, el cambio en el tránsito comienza Pero no hay contigo. un afiche de eso. Claro que sí, producción te lo va a poner ahora mismo. El cambio en el tránsito comienza contigo. En el día de hoy, el Gabinete de Transporte de la Presidencia de la República, que integra, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, DGCET y el Intran, van a anunciar una serie de medidas que se estarán adoptando en el país en relación al tema transporte. Ustedes van a ver cómo se van a anunciar cambios de vía en algunas Vamos a traer a Bandera zonas y mañana demás. para acá. Así que hoy a las 10 de la mañana se va a estar dando esta actividad. Y otro evento importante que también se desarrolla hoy es el foro Una mirada al futuro en el sistema dominicano de pensiones. Eso, por supuesto, lo va a encabezar el licenciado Juan Rosa, director de jubilaciones y pensiones. Eso es hoy a las 9:30 de la mañana en el cuarto piso de la DGCP. Hoy, ahí está. 9:30 de la Ahí era 27 de mañana, febrero. una mirada al futuro Voy para en el allá. sistema dominicano de Voy pensiones. Un ahora. evento importante Vamos a que también acompañar. hay Y el que no ha visto Sí. la barriga de Anadeisi, que Puede aproveche y ir Ahí vaya la para va. allá. Así es. Un saludo que le Sí. mandaron a todos ustedes. Se lo mandó la doctora Gianilda Vázquez, Ey, Un abrazo para miembro de la ese es mi dirección cónsul. ejecutiva, sí, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. está aquí en el Estuvo país, con que quiero hablar con ella. Se fue hoy Estuvo. justamente. Estuvo celebrando su cumpleaños el domingo, estuve con ella, le mandó saludos a todos ustedes. Ella ha venido en otras ocasiones aquí al programa. Tenemos pendiente de traerla aquí. Desde cuando que venga regrese. al país, en estos Sí. días la Tiene tendremos que así tener Sí, la vamos a conversando tener sobre, aquí. Es sobre es su una gran gestión. dirigente. Y Samir sobre- Saba, que gracias por la entrevista. Samir doña Saba Rosa también. Un Lidia. gran Sí, muchacho. que Él trabaja. comenzó con Paula Disla en Conani. Sí. Y entonces, por su trabajo, por su eficiente desempeño, ha permanecido ahí. Es un gran profesional. ¿Me permiten decir algo? Hoy. Al final. No, es rápido. Adelante. Hoy en Altacaba, a ver si tú puedes ir, La Oreja Media Group
y los hermanos Rosario van a anunciar algo muy importante, 7 de la noche, te quiero ver allá. Muy bien. ¿Y por qué En tú no me Altacao. invitas a Nos mí? van a esperar con una Tú botella de vino. siempre, tú tienes tu negocio que tienes que estar impulsando. Ok. ¿Estás relacionado con Rupi Pérez? Gracias. ¿Eh? ¿Estás relacionado con Rupi Pérez? No, no, los Rosarios. El programa los se Rosarios. acabó. ¿Se acabó ya? Dile que se acabó. Muchas gracias, nos vemos mañana. Tenemos una importante entrevista mañana también aquí en este Matutino Su Mundo.